Me llamo Ernesto Márquez, tengo 74 años, y todavía me arde en el pecho aquel día en que mi propio hijo me dijo que no fuera a una fiesta, porque, según él, no era un evento para viejos. Lo dijo mirándome a los ojos, con una sonrisa que no me engañaba. Lo que él no sabía es que la fiesta no era en cualquier lugar, sino en mi propia casa, la que levanté ladrillo a ladrillo con estas manos llenas de cicatrices y callos. No te imaginas lo que sentí al ver la dirección en la invitación. Fue como si me arrancaran de golpe todo lo que yo era. Escucha esta historia hasta el final, y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas cómo se llega a un momento así, tengo que contarte desde el principio, desde cuando era un joven con la espalda fuerte y la cabeza llena de sueños. Nací en un pueblito del interior de Jalisco, donde las calles eran de tierra y las fiestas patronales eran lo más esperado del año. Mi padre fue carpintero y mi madre vendía tamales en la plaza. Éramos pobres, pero nunca nos faltó un plato de frijoles y tortillas calientes sobre la mesa. Desde los 13 años empecé a trabajar ayudando en las obras, cargando cubetas de mezcla y aprendiendo a colocar ladrillos. Con el tiempo, me volví albañil completo, de esos que saben hacer desde la zapata hasta el techo. A los 22 conocí a Teresa, la que fue mi esposa durante más de 40 años. Nos casamos en la iglesia del pueblo, con mariachis tocando a la salida y todo el barrio acompañándonos. Vivimos los primeros años en un cuartito prestado detrás de la casa de mi suegra. Era estrecho y oscuro, pero nosotros lo llenábamos de risas y del aroma a café de olla que Teresa preparaba cada mañana. Desde el día en que nació nuestro primer hijo, juré que iba a darle a mi familia algo mejor. Una casa grande, firme, con patio y taller, un hogar que fuera nuestro para siempre. Ahorré peso por peso, trabajaba de sol a sol en las obras y los fines de semana hacía chambas extras, levantar bardas, reparar techos, lo que saliera. En las fiestas del pueblo, mientras los demás bailaban o tomaban tequila, yo calculaba cuántos viajes de ladrillos me faltaban para levantar la primera pared. Cuando por fin compramos un terrenito en la orilla del pueblo, fue como tener un pedazo de cielo en las manos. Recuerdo que me senté en la tierra, miré alrededor y me imaginé a mis hijos corriendo por ahí, a Teresa colgando ropa limpia en un lazo, a mí mismo llegando del trabajo y sentándome bajo un naranjo que aún no existía. Fueron años duros pero bonitos. Teresa me alcanzaba con canastas de comida al mediodía y yo me sentaba sobre un bote volteado para comer tortillas recién hechas con chile de molcajete. Nuestros hijos, Martín y Lucía, crecieron viendo a su padre llegar sudado y cubierto de polvo, pero siempre con una sonrisa. Yo les decía, esta casa es para ustedes, para que nunca tengan que pedirle techo a nadie. Ellos ayudaban a su manera, Martín alcanzándome clavos y Lucía llevándome agua cuando me veía cansado. La casa se terminó cuando yo tenía ya las sienes plateadas. Tenía un taller al fondo, un patio amplio con un limonero joven y un comedor donde cabía toda la familia en Navidad. Cada rincón tenía mi esfuerzo y el cariño de Teresa. Durante años fue el centro de todas las reuniones, cumpleaños, bautizos y posadas. Los vecinos decían que mi casa siempre estaba llena de vida y que desde la calle se escuchaban las risas. Y era verdad. A mí me gustaba que así fuera. Con el tiempo, los hijos crecieron y se fueron. Martín se casó primero, con una mujer de ciudad llamada Paola, y Lucía se mudó a Guadalajara para estudiar. Al principio, las visitas eran frecuentes. Venían los domingos. Teresa cocinaba mole o birria, y los nietos llenaban el patio de juegos y gritos. Yo me sentaba en mi mecedora con un jarro de café, mirando todo con orgullo. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Las llamadas se volvieron cortas, y luego vinieron las excusas, que los niños tenían tareas, que estaban cansados, que había otros compromisos. Cuando Teresa murió,
Hace 6 años, la casa se volvió más silenciosa. Yo seguía cuidando el jardín y manteniendo el taller en orden, pero las risas eran más raras. Pensé que los hijos vendrían más seguido para acompañarme, pero no fue así. Me fui acostumbrando a la soledad, aunque me dolía. El único alivio eran las fiestas patronales, cuando el barrio entero se llenaba de música, papel picado y olor a antojitos. Ahí todavía me sentía parte de algo. Hace unos meses, Martín vino a visitarme después de mucho tiempo. Traía un tono amable, pero en sus palabras había algo que no me gustó. Me contó que estaban organizando una fiesta muy especial, un evento importante, y que vendrían familiares, amigos y hasta gente de la ciudad. Yo le pregunté la fecha y si necesitaban que les ayudara con algo. Me miró, sonrió raro y me dijo: «Papá, no creo que sea buena idea que vayas. Es más para gente joven, tú sabes, para que no te sientas incómodo». Sentí que me atravesaban el pecho con una varilla. Le pregunté dónde sería, y él respondió rápido, como queriendo cerrar el tema. Pero días después, una vecina me mostró una invitación que había recibido. La dirección estaba impresa en letras grandes. Era mi casa. No supe cómo reaccionar en ese momento. Me quedé viendo esa invitación como si fuera una mala broma. Pero no era ninguna broma. Era real. Decía claramente: «Gran celebración, dirección, calle Las Palmas número 24. Esa es mi casa, la que construí durante 20 años con mis manos, la que pinté cada diciembre con la brocha empapada de esperanza, la que compartí con mi esposa hasta su último suspiro. Y ahora mi hijo organizaba una fiesta ahí y me decía que no era un evento para viejos». Me temblaron las rodillas. Sentí que me faltaba el aire. La vecina, doña Magda, me miró y bajó la voz. «Ernesto, ¿usted sabía de esto? Pensé que era usted quien organizaba la fiesta». No supe qué responder. Solo le devolví la invitación y entré a casa en silencio, como un fantasma que vuelve a un lugar que ya no le pertenece. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, mirando los cuadros viejos de mis hijos cuando eran niños, el retrato de Teresa sonriéndome desde el marco de madera que yo mismo tallé. Pensaba en cómo llegamos a este punto. ¿Cómo fue que mi propio hijo me borró de su vida de esa manera? No me dolía solo la traición, me dolía la indiferencia. Me dolía que me considerara un estorbo, una presencia incómoda, algo que debía esconderse como un mueble roto cuando venía visita. Recordé entonces algo que había hecho años atrás, cuando Teresa aún vivía. Ella me decía siempre: «Ernesto, tenemos que asegurarnos de que si algún día pasa algo, la casa esté bien protegida». Y yo, hombre prevenido, fui al notario del pueblo e hice algo que casi nadie sabía. Puse la casa a nombre mío y con una cláusula especial que impedía venderla, rentarla o disponer de ella sin mi autorización, mientras yo siguiera vivo. En aquel entonces lo hice para proteger a Teresa, por si algún hijo se dejaba llevar por malas decisiones. Nunca pensé que esa cláusula terminaría protegiéndome a mí. Abrí el cajón del ropero y saqué una carpeta vieja, llena de papeles ya amarillentos. Ahí estaba todo: la escritura, las cláusulas firmadas, las copias certificadas. Me senté en la cama, las leí una por una, y volví a sentir ese fuego en el pecho. No por rabia, sino por determinación. Pensé: no me voy a quedar callado. No voy a dejar que me borren de mi propia historia. Esa fiesta iba a suceder, sí, pero no como ellos esperaban. No esta vez. A la mañana siguiente me puse mi camisa de manta, la que usaba para las fiestas del pueblo, y me fui directo al despacho del abogado don Julián, un viejo amigo mío. Había trabajado con él en la construcción de su casa hacía 20 años, y nos teníamos respeto mutuo. Cuando me vio llegar, se levantó de su silla y me ofreció un café sin decir palabra. Le conté todo, desde lo de la invitación hasta lo de la escritura. Él me escuchó con paciencia,
con esos ojos de hombre que ha visto muchas historias como la mía. Cuando terminé, apoyó las manos en el escritorio y me dijo: «Ernesto, tenés todas las de ganar. Esa casa es tuya, legalmente, moralmente y sentimentalmente. Si querés, puedo acompañarte el día de la fiesta». Le agradecí su apoyo, pero le dije que tenía otra idea. Una que no incluía gritos ni peleas, sino algo más elegante, más firme. Don Julián sonrió y asintió, como si entendiera sin que yo le dijera más. Me ayudó a preparar unos documentos especiales, con sello y todo, y me dio el número de un oficial de policía retirado que ahora trabajaba como seguridad privada en eventos. «Por si necesitas presencia», me dijo. Y claro que la iba a necesitar. Pasé los siguientes días como si nada. Martín no volvió a visitarme ni a llamarme. Lucía sí me mandó un mensaje breve, preguntando cómo estaba, pero cuando le mencioné lo de la fiesta, solo dijo: «Ay, papá, no te pongas así. Es solo una reunión de jóvenes. Vos ni disfrutarías». Esa respuesta me partió. Pensé que al menos mi hija entendería, pero parece que en esa casa todos pensaban igual, que yo ya no tenía cabida, que debía quedarme callado viendo cómo hacían de mi hogar lo que quisieran. El sábado en la noche llegó como llegan las tormentas que uno huele desde lejos, pero no puede evitar. A eso de las 6 de la tarde, empezaron a llegar los autos, uno tras otro. Gente joven, arreglada, riendo, con botellas en la mano y parlantes colgando de los hombros. Yo estaba en la casa de doña Magda, que me prestó su balcón para que viera todo sin que me vieran. Desde ahí, con un vaso de café en la mano, vi entrar a desconocidos a mi casa. La música empezó a sonar fuerte, los fuegos artificiales salieron disparados, y en el portón colgaron un cartel que decía: «Bienvenidos a la fiesta del año en Casa Márquez». Mi apellido, escrito en letras grandes, en una fiesta a la que no me habían invitado. A las 7:30 me bajé del balcón. Me fui a mi casa, con mi mejor traje, ese azul oscuro que usé para la boda de Martín, los documentos en la mano y una decisión firme en el corazón. Caminé despacio, sintiendo cómo cada paso era una afirmación de que no me iban a borrar. Al llegar a la puerta, los dos jóvenes que estaban de guardia me miraron raro. Uno de ellos se rió y dijo: «Señor, esta es una fiesta privada». Yo solo lo miré a los ojos y respondí: «Lo sé, por eso vine». Detrás de mí, un auto se estacionaba lentamente. Bajó don Julián y también el oficial retirado, vestido con su uniforme de seguridad, imponente, serio. Les dije: «Entramos», y lo hicimos, sin pedir permiso, porque no lo necesitábamos, porque esa casa era mía, y esa noche todos iban a recordarlo. Apenas crucé el umbral, el aire de la fiesta me golpeó en la cara como una bofetada. Olor a alcohol, a perfume caro y a comida que no conocía. Las luces titilaban de colores por las paredes que yo mismo encalé hace tantos años. La música sonaba fuerte, retumbando sobre los mosaicos que coloqué con Teresa cuando aún soñábamos juntos. Y entre toda esa gente extraña, ajena, indiferente, vi a Martín, mi hijo, mi sangre, de pie junto al comedor, con un vaso en la mano, rodeado de risas y palmadas en la espalda. Me acerqué despacio, sin apuro, mientras los ojos de algunos invitados empezaban a girarse hacia mí, como si no entendieran qué hacía ese viejo vestido de traje en medio de su fiesta moderna. Martín me vio justo cuando estaba a 3 pasos. Por un momento, su sonrisa se congeló. Después volvió a poner esa cara amable, de esas que usan los políticos cuando tienen que disimular. «Papá, no sabía que ibas a venir», me dijo, fingiendo sorpresa, como si no me hubiera dicho con todas sus letras que no quería que fuera. «No te invité porque pensé que no te ibas a sentir cómodo con esta gente, pero podés quedarte un rato si querés». Me dolió. Me dolió como si me hubieran arrancado un pedazo de corazón ahí mismo, pero no dejé que lo viera.
Detrás de mí, don Julián y el oficial ya se habían colocado discretamente a los lados. Saqué la carpeta con los documentos y la puse sobre la mesa de centro. La música seguía sonando, pero ahora la atención se centraba en mí. Esta casa, Martín, ¿sabes quién figura como único dueño en la escritura? Pregunté, manteniendo la calma. Él me miró confundido. Algunos de los invitados empezaron a cuchichear. «Sos vos, papá. Pero, ¿qué tiene que ver eso ahora?» Abrí la carpeta. Tiene que ver con que esta fiesta, este evento al que no me invitaron, esta reunión donde se me prohibió la entrada, se está haciendo en una propiedad privada que tiene condiciones legales específicas. Don Julián habló entonces, con voz firme pero cortés. Martín Márquez, como abogado del señor Ernesto Márquez, debo informarle que este evento no fue autorizado por el propietario de la vivienda. Por lo tanto, legalmente se considera una ocupación indebida del inmueble. Martín se puso rojo. Papá, no puede ser que estés haciendo esto, delante de todos. Es mi casa también. Viví aquí casi toda mi vida. Entonces, y solo entonces, me permití alzar la voz. Viviste aquí porque yo lo permití, hijo. Pero nunca fue tuya. Nunca la pagaste, nunca la construiste, nunca la cuidaste. Y aún así creíste tener derecho a decidir quién entra y quién no. Ni siquiera tuviste la decencia de avisarme que habría una fiesta. Me enteré por una vecina. Vi cómo la cara de Martín se desfiguraba. Ya no podía sostener la fachada. Paola apareció entre la multitud. Me miró con desprecio, con esos ojos fríos que siempre tuvo. Esto es ridículo, Ernesto. ¿Vas a arruinar la noche de todos por un capricho? Me giré hacia ella despacio. ¿Capricho? ¿Sabe qué es un capricho, señora? Decidir que un hombre mayor no puede asistir a una fiesta en su propia casa porque no es para viejos. Eso es un capricho, un insulto, una traición. El oficial se adelantó. Señores, si no cuentan con el permiso explícito del dueño para realizar este evento, me temo que vamos a tener que pedir que desalojen el inmueble. Un murmullo recorrió la sala. Alguien apagó la música. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Martín me miró con los ojos vidriosos. Papá, esto es una exageración. Me acerqué un poco más. ¿Exageración es que me traten como si fuera un intruso en mi propia casa? ¿Es exagerado defender lo único que me queda de mi vida con tu madre, de los recuerdos que aquí vivieron? Si no sabes lo que significa respeto, entonces vas a tener que aprenderlo de la manera más clara. En ese momento, el oficial dio un paso al frente. Por favor, todos los invitados deben retirarse. Esta es una decisión legal. Si no lo hacen voluntariamente, estaremos obligados a llamar a la patrulla. Y así, como quien apaga una vela, la fiesta empezó a morirse. Uno por uno, los invitados salieron con el rostro confundido, sin entender cómo esa noche de risas se convirtió en una lección silenciosa. Algunos me saludaron con respeto al pasar, como entendiendo lo que realmente estaba pasando. Otros bajaban la cabeza con vergüenza. Cuando la casa quedó vacía, me senté en mi mecedora, la misma de siempre, la que cruje en cada vaivén como si recordara los años. Martín se quedó de pie frente a mí. Ya no hablaba, solo me miraba. Me quité los lentes, lo observé con calma y le dije, hoy aprendiste que quien firma la escritura siempre tiene la última palabra, y esa palabra es dignidad. No dijo nada. Dio media vuelta y salió por la puerta con los hombros caídos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Porque no se trata de tener razón, sino de no dejar que te borren de tu propia historia. Esa noche, cuando el último auto se perdió por la calle empedrada y el silencio volvió a abrazar la casa, me serví un café negro como mi alma en ese momento, y me senté otra vez en la mecedora, con la carpeta de documentos sobre el regazo. Afuera, la brisa arrastraba los restos del papel picado que habían colgado sin pedirme permiso, como si fuera una fiesta de pueblo ajena a mí.
El cartel con el nombre Casa Márquez todavía colgaba en la reja, torcido, como una burla que ya no dolía. Lo dejé ahí, para que los vecinos lo vieran al pasar, para que supieran que el Márquez de esa casa seguía siendo yo. A la mañana siguiente, el barrio entero ya estaba al tanto. No hay secretos en los vecindarios donde las ventanas siempre están entreabiertas. Doña Magda me tocó el timbre con un pan dulce recién horneado y una sonrisa de oreja a oreja. Ernesto, lo que hiciste anoche fue de película. Tenía que haber visto la cara de tu hijo. Se quedó blanco como una hoja. Me reí, no por venganza, sino por alivio, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado algo que creí perdido, mi lugar en el mundo. Durante los días que siguieron, las visitas empezaron a llegar. Gente que no veía hacía años, excompañeros de la obra, vecinos de otros tiempos, incluso el padre Juan del templo del barrio vino a tomar un café. Todos querían saber cómo había tenido el valor, cómo había hecho para defenderme sin gritar, sin pelear, con la cabeza en alto y los papeles en mano. Y yo les decía siempre lo mismo. No es valor, es dignidad. La dignidad no se discute, se vive. Martín no volvió. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Lucía sí apareció una tarde, con cara de angustia y los ojos rojos. Papá, no te vengo a justificar nada, pero me enteré de lo que pasó y no puedo dejar de pensar en vos. La dejé entrar. Le preparé mate, como cuando era chica, y me contaba sus cuentos inventados después del colegio. Se sentó en la cocina, en la misma silla que usó su madre durante décadas, y me miró largo rato antes de hablar. Martín está furioso, papá. Dice que lo humillaste delante de todos. Yo asentí despacio. Sí, Lucía. Y vos sabés que me dolió más a mí que a él. Pero no iba a dejar que hiciera de cuenta que esta casa ya no era mía. No podía permitirlo. Ella bajó la mirada. Yo también fui injusta, papá. Me alejé. Me metí en mi mundo y me olvidé de vos. Quiero enmendar eso, si me lo permitís. La abracé. Fue un abrazo lento, pesado de emociones, de silencios viejos. Sos mi hija, Lucía. Siempre vas a tener las puertas abiertas. Pero yo también tuve que aprender a poner límites, aunque duelan. Ese fue el comienzo de algo nuevo entre nosotros. Lucía empezó a venir todos los domingos, a veces con su novio, a veces sola. Volvimos a cocinar juntos, a reírnos de chistes tontos, a mirar fotos viejas. Una tarde, sacó un álbum del ropero y empezó a preguntarme por cada foto. ¿Y esta, papá? ¿Dónde era? Eso fue cuando tu mamá y yo fuimos al río, antes de que nacieras. Me caí al agua con todo y pantalón nuevo. Nos reímos como antes, como si el tiempo no se hubiera llevado nada. Y supe que esa parte de mi familia todavía estaba viva. Pero lo que más me conmovió fue lo que pasó con los vecinos. Unos días después de la fiesta, el hijo de don Rogelio, un muchacho joven que trabaja como periodista en la radio local, me pidió si podía entrevistarme. Don Ernesto, su historia merece ser contada. No todos los días un padre defiende su dignidad así, y menos en estos tiempos. Al principio dudé, pero después acepté, porque sentí que quizás había otros como yo, otros viejos que estaban siendo corridos de sus propias vidas y necesitaban escuchar que todavía se podía levantar la voz. La entrevista se transmitió un sábado por la tarde. No fue nada espectacular, solo una conversación sincera en una emisora humilde. Pero la repercusión fue inesperada. Empezaron a llegar cartas, mensajes, llamadas. Gente de otros pueblos me escribía diciendo que habían llorado escuchándome, que se habían reconocido en mis palabras, que les había devuelto el coraje. Incluso una señora de Veracruz me mandó una carta diciendo: «Don Ernesto, después de escucharlo, me animé a decirle a mi hijo que no iba a vender mi tiendita para pagarle la deuda que él mismo hizo. Gracias por enseñarme a decir que no».
Y ahí entendí que lo que me había pasado a mí no era una historia más. Era el reflejo de algo más profundo, más triste, más silencioso. La forma en que a veces los viejos somos invisibilizados, arrinconados, tratados como estorbos por los mismos a quienes les dimos todo. Y no se trata de castigar a los hijos ni de vivir con rencor. Se trata de recuperar la voz, de recordarles que seguimos aquí, que todavía tenemos fuerza, historias, amor y sí, también límites. Empecé a recibir invitaciones a reuniones de adultos mayores. Me pedían que contara mi historia, que hablara con otros hombres que estaban pasando lo mismo. Me hice amigo de varios. Uno de ellos, don Nicanor, me dijo algo que todavía me retumba. Ernesto, vos no hiciste justicia, vos devolviste dignidad, y eso vale más que cualquier herencia. Así fue como, sin buscarlo, empecé una vida nueva. Una vida donde ya no era solo el albañil retirado que tomaba café en su casa vacía. Ahora era el abuelo que hablaba en la radio, el vecino que daba charlas, el señor que había puesto un límite donde otros se callaban. Pero lo más lindo estaba por venir, porque lo que no sabía en ese momento era que alguien muy pequeño, con mirada limpia y corazón grande, estaba por devolverme algo que ya creía perdido, algo que me haría volver a creer en los lazos de sangre, algo que vendría con letra temblorosa, papel doblado y olor a crayón. Una tarde cualquiera, de esas en que el sol cae lento y los pájaros parecen más callados, encontré un sobre en el buzón de la casa. No tenía remitente. Solo decía con letra de niño, para el abuelo Ernesto. Lo tomé entre las manos como si fuera una flor rara. Me temblaron los dedos al abrirlo. Adentro había dos cosas: una hoja con dibujos de colores y una carta escrita con letra despareja, algunas letras invertidas, otras medio torcidas, pero cada palabra era un golpe suave al corazón. «Querido abuelo», comenzaba, «mamá no quiere que te escribamos, pero nosotros sí queremos verte. Te extrañamos. Yo sueño con vos todas las noches. Extraño cuando me hacías reír con tu bigote y cuando me contabas historias de tu casa. ¿Podemos verte? Te quiero mucho. Tu nieto Tomás». Y abajo, en otra hoja más arrugada, había un dibujo: un hombre con bastón, una casa con una flor en la ventana y dos niños tomados de la mano. Abajo decía en letras grandes: «Te amo, abuelo». Tuve que sentarme. Sentí que algo se me quebraba por dentro, no de dolor, sino de ternura. Una ternura inesperada, limpia, como un balde de agua fresca después de una larga caminata por el desierto. Esa carta, escrita con crayones y amor puro, valía más que todas las disculpas que Martín nunca me dio, porque en esas líneas torcidas estaba todo lo que necesitaba: el reconocimiento, el cariño, la memoria viva de lo que alguna vez fuimos. Esa misma noche les escribí de vuelta. Usé mi mejor letra, la que no temblaba tanto si me apoyaba firme sobre la mesa. Les conté que estaba bien, que vivía tranquilo, que los pensaba seguido. No hablé mal de sus padres. No mencioné la herencia, ni la fiesta, ni nada de lo que dolía. Solo les dije que los quería, que podían escribirme siempre que quisieran, y que algún día, cuando fueran más grandes, podíamos vernos, hablar, caminar juntos. Les prometí que los esperaría. A partir de ahí, empezaron a llegar más cartas. Primero cada 15 días, luego una vez por semana. Tomás me contaba que le iba bien en la escuela, que le gustaba la clase de ciencias y que estaba aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas. Sofía, la más pequeña, me enviaba dibujos, garabatos, corazones y flores que recortaba de revistas. Cada carta era una ventana abierta al futuro, una promesa silenciosa de que no todo estaba perdido. Un domingo, mientras regaba las plantas del jardín, esas que plantó Teresa en su último verano, apareció Lucía con una idea. «Papá, ¿por qué no armás un rincón para tus nietos? Un espacio para cuando vengan a visitarte.
un lugar con sus cosas, con sus colores, para que sientan que siempre tuvieron aquí su lugar. Me quedé mirándola en silencio. Ella ya no era la niña que cargaba su mochila de secundaria. Era una mujer hecha y derecha, con sensibilidad, con madurez, con amor. Le respondí: sí, hija, es hora. Ese rincón nació en el taller del fondo, el mismo donde fabriqué las repisas de la cocina, la cama matrimonial, el banco de la entrada. Limpié todo, pinté las paredes con colores alegres, puse una mesa baja con sillas pequeñas, una alfombra con dibujos de animales, una caja con cuentos y lápices. En una de las paredes colgué una frase que escribí con pincel: aquí siempre te espera el abuelo. Cuando terminé, me senté en la puerta del taller, con el olor a pintura todavía fresco, y me permití llorar, en un número de tristeza, de alivio, de orgullo, de esperanza, porque mientras Martín se había encerrado en su orgullo y en su silencio, esos dos pequeños corazones me habían abierto la puerta más importante, la de la conexión verdadera, sin rencor, sin juicios, sin condiciones. Y así, poco a poco, sin que nadie lo esperara, este viejo albañil volvió a construir algo. No una casa, no una pared, sino un puente entre generaciones, entre errores y perdones, entre ausencias y nuevos comienzos. No sabía cuándo los volvería a ver en persona. Quizá faltaban años. Quizá sería solo cuando ellos pudieran tomar sus propias decisiones. Pero eso ya no importaba tanto, porque había plantado una semilla. Y esas semillas, como me enseñó Teresa, siempre florecen. A su tiempo, con paciencia, pero florecen. Mientras tanto, la casa volvió a tener vida, con otras visitas, otros olores, otras voces. Mis vecinos me cuidaban como si fuera el abuelo de todos. Y yo seguía ahí, en mi mecedora, con mi café, mi memoria y mi historia, recordando que a veces uno tiene que perderlo todo para recuperar lo más importante, la dignidad, y que la verdadera fiesta no es la que te niegan, sino la que uno celebra cuando, por fin, se encuentra a sí mismo. El día que cumplí 75 años, me desperté con el canto de los gorriones en la ventana y un aroma a pan tostado que venía desde la cocina. Lucía me había preparado un desayuno especial: jugo de naranja recién exprimido, huevos con jitomate como los hacía Teresa, y un pan dulce con velita incluida. «Feliz cumpleaños, papá», me dijo, dándome un abrazo que me apretó el alma. Ese abrazo no era solo un gesto, era un perdón silencioso, una afirmación, una forma de decir: estoy aquí, te veo, te valoro. Ella no vino sola. Trajo a sus dos sobrinos, a Tomás y a Sofía, mis nietos. Cuando los vi entrar con sus mochilas al hombro y los ojos brillando de emoción, sentí que el corazón me daba un vuelco. No podía creerlo. Lucía me explicó que había insistido ante Martín, que no fue fácil convencerlo, que aún había resistencia, pero que los niños querían verme, y ella no iba a seguir permitiendo esa distancia absurda. Tomás corrió hacia mí y me abrazó fuerte, como si quisiera recuperar de golpe todos los años perdidos. Sofía se quedó un poco atrás, tímida, pero luego me entregó otro dibujo: una casa con flores, un sol sonriente y un hombre con bastón y bigote. «Eres tú, abuelo», dijo bajito, con una ternura que me quebró por dentro. Me arrodillé como pude, los abracé a los dos y les dije al oído: «Gracias por venir. Este es su hogar, siempre lo fue». Ese día no hubo fiesta con música, ni globos, ni adornos. No hizo falta. Comimos en el patio, bajo la sombra del limonero que Teresa plantó hace tantos años. Los niños jugaron en el rincón que les preparé, pintaron, leyeron, revolvieron las herramientas del taller con curiosidad. Lucía y yo charlamos como en los viejos tiempos, sin tensiones. Yo contaba historias del pueblo, de la obra, de los carnavales donde Teresa bailaba con trenzas y rebozo.
y ellos escuchaban como si fueran cuentos de hadas, pero eran reales, eran nuestra historia. Al atardecer, Tomás me tomó del brazo y me llevó al taller. Señaló la frase pintada en la pared: «Aquí siempre te espera el abuelo», y me preguntó: «¿Lo escribiste tú?». Asentí. «¿Para quién es?». «Para ustedes, mi amor, para que nunca lo olviden. No importa lo que pase en la vida, siempre van a tener un lugar aquí, conmigo». Me miró serio, como si entendiera más de lo que yo creía, y dijo algo que se me clavó hondo. «Entonces, tú también vas a esperarme cuando sea grande, ¿verdad?». «Sí, hijo, siempre. Aunque pasen los años, aunque vivamos lejos, mi corazón va a estar aquí, esperándolos». Esa noche, cuando los llevamos de regreso y me quedé solo en casa, no sentí la soledad de otras veces. Sentí una presencia distinta, como si Teresa me estuviera mirando desde algún rincón invisible, con esa sonrisa suave que usaba cuando algo la hacía feliz. Cerré los ojos y pensé: «Vieja, lo estamos logrando. De a poco los estamos trayendo de vuelta, no con gritos, no con castigos, con amor, con verdad». Pero también sabía que no podía quedarme esperando eternamente a que todo sanara. La vida me estaba mostrando que aún tenía cosas por vivir, por compartir, por construir. Y fue entonces cuando recordé una conversación que había tenido meses atrás con Esperanza. Ella me había dicho: «Ernesto, vos sos de esos hombres que no saben quedarse quietos. Siempre estás levantando algo, aunque sea con palabras». Esperanza. Hacía tiempo que no la veía. Nos habíamos cruzado en una charla del centro de adultos mayores y después en el comedor infantil. Habíamos compartido café, recuerdos, alguna que otra carcajada. Y aunque nunca lo dijimos con todas las letras, había una complicidad suave entre los dos, de esas que no hace falta empujar, que solo se cultivan con el tiempo. Esa noche, sin pensarlo mucho, la llamé. Me contestó con voz de sorpresa: «Don Ernesto, qué alegría». Hablamos más de una hora. Nos pusimos al día, reímos, compartimos silencios que también decían cosas. Y al final le dije: «Esperanza, el domingo viene la feria al barrio. ¿Te gustaría ir conmigo?». Hubo un segundo de silencio. Luego su voz bajita y clara: «Claro que sí, me encantaría». Y así, con ese sí, supe que la vida no había terminado de sorprenderme, que a pesar de todo lo que había perdido, aún podía ganar otras cosas, que a los 75 años uno también podía empezar algo nuevo. No todo estaba roto, no todo estaba perdido. Algunos amores llegan tarde, pero llegan, y llegan justos, como el mate caliente en una tarde fría, como la carta de un nieto escrita a mano, como la dignidad que se recupera cuando uno ya no se deja pisotear. Y yo, que me creía viejo y solo, empezaba a entender que quizás la mejor etapa de mi vida apenas estaba comenzando. El domingo amaneció con ese cielo limpio que anuncia cosas buenas. Me puse mi camisa blanca, la de lino que usaba en las bodas del barrio, y me perfumé con una loción que había guardado desde el último aniversario con Teresa. No sabía por qué, pero sentí que ese día necesitaba llevar un pedacito de ella conmigo. La feria ya estaba armada cuando llegué a la plaza. Colores por todas partes, risas de niños, el olor a buñuelos recién hechos y a elotes asados. Y ahí, sentada bajo la sombra de un árbol, con un sombrero de ala ancha y una sonrisa que iluminaba más que el sol, estaba Esperanza. Cuando me vio, se levantó despacio, con esa elegancia sencilla que solo tienen las mujeres de alma buena. Nos saludamos con un abrazo que fue largo y tierno, como si nuestras penas se reconocieran en silencio. Caminamos por los puestos, probamos dulces de guayaba, compramos una planta de albahaca que ella dijo que traía suerte, y nos sentamos a ver a los niños correr detrás de los globos. No hablamos mucho, no hacía falta. A veces, el silencio compartido es más íntimo que las palabras.
En un momento, ella me tomó del brazo y me dijo: «Ernesto, vos no sabés lo bien que me hace estar con alguien que no me apura, que no me exige, que simplemente está». Le respondí: «Después de tantos años de vivir para los demás, una compañía tranquila vale más que el oro». Y ella asintió con los ojos cerrados, como quien guarda en el corazón una verdad antigua. Después de ese día, empezamos a vernos más seguido. Cafecito en la plaza, caminatas por el parque, tardes de lectura. Me sorprendía lo fácil que era estar con ella, como si nuestras heridas se entendieran sin necesidad de escarbar. Me contaba de sus hijos, de su esposo fallecido, de las tardes solitarias que ahora llenábamos juntos. Y yo le contaba de Teresa, de los ladrillos, de la fiesta que me negaron pero que luego gané con papel en mano y la frente alta. Una tarde, mientras compartíamos un pan casero que había preparado, Esperanza me dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Te diste cuenta, Ernesto? A nuestra edad, uno ya no busca amores para revolucionar la vida, sino para calmarla, para abrigarla, como un rebozo tibio cuando empieza el frío. Yo sonreí, porque eso era ella para mí, un abrigo inesperado, un rincón donde descansar el alma. Fue por esos días que decidí hacer algo que venía postergando desde hacía tiempo. Fui al centro comunitario y pregunté por los trámites para hacer una donación formal. Había decidido usar una parte de mi dinero, ese que antes iba a ser herencia para un hijo que me había traicionado, para arreglar la escuelita del barrio, la misma donde aprendieron a leer mis hijos. Quería que otros niños tuvieran un lugar digno, con libros nuevos, pupitres firmes, techos sin goteras. Me atendió una joven maestra con los ojos llenos de entusiasmo. «Don Ernesto, no sabe lo que esto significa para nosotros». Y yo le respondí: «Sí lo sé, hija, porque yo también fui pobre. Yo también supe lo que es estudiar con frío y sin cuadernos». Con los meses, la escuela se transformó. Pintamos los muros con colores vivos, pusimos ventiladores, armamos una pequeña biblioteca. Los niños me conocían como el abuelo que arregló la escuela. Cada vez que iba, me recibían con abrazos, dibujos, cartas llenas de gratitud. Y dentro de mí, algo sanaba, no solo por lo que hacía por ellos, sino porque estaba dándole sentido a todo lo que viví, a cada bolsa de cemento, a cada jornada de trabajo, a cada noche sin dormir preocupado por mis hijos. Nada había sido en vano. Estaba devolviendo al mundo lo que el mundo alguna vez me negó. Una mañana, Esperanza me acompañó a la inauguración de la biblioteca. Se llamaría Rincón Teresa, en honor a mi esposa, la mujer que soñó conmigo una vida mejor cuando no teníamos nada. Me temblaba la voz al hablar en el micrófono, pero alcancé a decir: «Esta biblioteca es para los niños, pero también es para mi Teresa, que siempre creyó en la educación como el mejor legado». Después del acto, nos sentamos juntos en un banquito bajo un árbol. Esperanza me tomó la mano y susurró: «¿Y ahora qué vas a hacer con el resto de tu fortuna, don Ernesto?». Me quedé mirando las hojas que caían lentas. No lo sé aún, pero creo que lo más valioso ya lo hice. Convertí la tristeza en semilla, y las semillas, cuando se riegan con amor, florecen donde menos se espera. Ella me apretó la mano y por primera vez me miró con una dulzura distinta, esa que anuncia algo nuevo, algo limpio, algo que no duele. Así fue como entendí que no todo final es pérdida, que hay pérdidas que te sueltan solo para que puedas encontrar otra cosa, que a veces hay que tocar fondo para ver el cielo desde abajo, y que incluso cuando te quitan lo que creías tuyo, todavía podés decidir qué sembrar en el terreno que queda. Y yo, que había sido echado de mi propia casa, estaba empezando a construir, otra vez, algo que no se ve con los ojos, pero se siente con el alma. Un mes después de la inauguración de la biblioteca, me llegó una carta certificada que no esperaba. Al ver el sobre, con el membrete del juzgado de familia y el nombre completo de mi hijo escrito con tinta negra,
Sentí una punzada en el estómago. Me temblaron los dedos mientras lo abría, temiendo lo peor. Pero al desplegar el papel, supe que era otra cosa. Una solicitud formal de mediación. Martín quería hablar. No a escondidas. No con lágrimas o disculpas a medias. Quería sentarse frente a mí, con abogados si era necesario, para resolver pendientes familiares. Pasé la tarde mirando esa hoja como si tuviera fuego. No porque me asustara, sino porque removía todo. Después de todo lo que había pasado, ¿qué era lo que buscaba? ¿Una segunda oportunidad? ¿Una explicación? ¿Dinero? La idea me revolvía el pecho. Pero algo en mí, quizás Teresa desde algún rincón invisible, me dijo que fuera. No por él, por mí, para cerrar, para sellar con dignidad el capítulo más doloroso de mi vida. El día de la cita me vestí con lo justo. Pantalón de gabardina, camisa celeste, zapatos que limpié con esmero la noche anterior. Me acompañó don Julián, siempre fiel, siempre firme. La oficina era fría y silenciosa. Al entrar, lo vi. Mi hijo, más flaco, con el rostro tenso, envejecido. No me levanté a saludarlo, solo asentí con la cabeza. Él bajó la mirada. La mediadora, una mujer joven y serena, nos saludó con voz suave y comenzó con las formalidades. Martín tomó la palabra primero. «Papá», dijo, «no te llamé para pelear. Te llamé porque necesito entender. Necesito saber por qué hiciste todo eso. ¿Por qué nos dejaste así? ¿Por qué donaste todo?» Me mordí la lengua para no responder con rabia. Respiré hondo, y entonces hablé. «Porque me echaste de mi casa, Martín. Porque un día, después de haberlo dado todo, me dijiste que no había lugar para mí. Porque tuviste la osadía de organizar una fiesta en la casa que construí con mis manos y prohibirme la entrada. Porque tus hijos me escribieron cartas que vos nunca firmaste. Y porque aprendí, hijo, que uno tiene derecho a poner límites, incluso con la sangre». Martín no dijo nada por unos segundos. Luego sus ojos se llenaron de agua. «No pensé que era tan grave, papá. Creí que estabas viejo, que ya no te importaban esas cosas, que ibas a entender». «¿Entender qué?», le respondí. «¿Que el respeto tiene fecha de caducidad? ¿Que los viejos somos muebles? ¿Que la historia se borra con una firma?» Mi voz no era dura, era triste. Era la voz de un padre cansado de justificar a un hijo que dejó de mirar. La mediadora intervino, preguntando si había posibilidad de reconciliación. Yo la miré con amabilidad y le dije, «No vengo a reconciliarme, vengo a cerrar. Mi hijo ya tiene su vida, yo tengo la mía. Solo quería que supiera, sin rumores ni versiones, por qué hice lo que hice». Luego saqué del portafolio una carpeta más. «Esto es para vos», le dije a Martín. La abrió con manos temblorosas. Era una copia del fideicomiso que había creado para sus hijos. «Ellos sí merecen tener un futuro, y quiero que lo sepan. Pero también quiero que vos sepas que ese dinero no depende de vos, solo de ellos, y de si me siguen visitando, si me siguen queriendo, no por lo que tengo, sino por quién soy». Martín se llevó la mano al rostro. «Papá, yo fui un imbécil. Fuiste un hombre que se olvidó de mirar para atrás, de recordar quién te sostuvo cuando apenas sabías caminar». Él lloró en silencio. No intenté consolarlo. No era mi tarea. Yo ya había llorado lo mío. Ya había perdido lo que se tenía que perder. Nos despedimos con un apretón de manos, sin promesas, sin abrazos, solo un gesto seco. Y tal vez eso fue lo justo, porque no todo se repara, no todo se reconstruye. Hay vínculos que se salvan y otros que se entierran con respeto. Al salir del juzgado, sentí que algo en mi espalda se aflojaba, como si al fin hubiera soltado un costal que arrastré durante años. Caminamos con don Julián hasta la plaza. Nos sentamos bajo un árbol y tomamos agua de una botella plástica. «¿Y ahora, Ernesto?», me preguntó. Lo miré con media sonrisa. «Ahora vivo, Julián. Ahora sí vivo de verdad».
Los días volvieron a su curso. Las cartas de Tomás y Sofía siguieron llegando. A veces me mandaban fotos de lo que hacían en la escuela. Sofía me escribió una vez: «Abuelo, cuando sea grande quiero tener tu casa, pero no para mí, sino para que vivas con nosotros». Le respondí que esa casa no era mía, que era de los abrazos, de los recuerdos, de los que sabían querer, y que si algún día ellos la habitaban, sería porque la merecían con amor. Esperanza y yo seguimos caminando juntos. Empezamos a hablar de viajes, de conocer otros pueblos. Ella decía: «Ya hiciste tanto por otros, ahora hacé algo por vos». Y yo respondía: «Lo que hago contigo es por mí». Una tarde, mientras preparábamos tamales para un evento del comedor infantil, me tomó la mano y me dijo: «Ernesto, ¿sabes qué admiro de vos? Que no te rendiste, que te dolió el alma, pero no te quebraste». Me quedé callado, porque esa frase era lo más cercano a un homenaje que había recibido en años. Y pensé, mientras la veía sonreír entre masa y hojas de maíz, que quizás de eso se trataba la vida al final, de no quebrarse, de doblarse, sí, de caer, por supuesto, pero siempre, siempre, volverse a levantar, con dignidad, con amor, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de cicatrices, pero firme, vivo, verdadero. El último domingo antes de la Navidad me senté en el patio de mi casa, ese mismo donde alguna vez lloré por lo que perdí, pero ahora con una taza de chocolate caliente y Esperanza a mi lado. Los niños del comedor infantil habían venido a cantarnos villancicos, habían decorado el limonero con luces de colores, y uno de ellos, Mateo, colgó una estrella en la punta con la ayuda de un banquito. Yo los miraba y pensaba que ese árbol, que alguna vez plantamos Teresa y yo con las manos sucias y los bolsillos vacíos, ahora brillaba más que nunca. Tomás y Sofía también estaban ahí, esta vez, por decisión propia. Martín los dejó venir sin poner condiciones. No me llamó, no apareció, pero les dio permiso. Y eso, en el fondo, era su manera torpe de empezar a entender. Los chicos llegaron con regalos hechos por ellos, un portarretrato de cartón, un dibujo con todos nosotros tomados de la mano y una carta que decía: «Gracias por enseñarnos lo que vale el respeto, abuelo». Lloré, sí, pero no de tristeza. Lloré por gratitud, por ese milagro pequeño que era haber recuperado algo tan profundo sin haberlo pedido, por haber encontrado una familia distinta, armada con retazos de otras vidas, de otras historias, de otras heridas, por haber aprendido, ya viejo, que no es la sangre la que sostiene, sino el amor verdadero. Esperanza me tomó la mano y me susurró: «¿Y ahora qué sigue, don Ernesto?». Y yo le respondí con una sonrisa que me brotó desde el alma: «Ahora, Esperanza, ahora simplemente soy feliz». Y así termina esta historia. La historia de un viejo que fue echado de su casa, pero que encontró un hogar donde menos lo esperaba. De un padre traicionado que supo levantarse sin odio. De un hombre que aprendió a elegir la paz por encima del rencor. Que entendió que la dignidad no se pide, se defiende. Y que nunca, nunca es tarde para empezar otra vez. Y vos que llegaste hasta aquí, que me escuchaste con el corazón abierto, contame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te has sentido alguna vez como un estorbo en tu propia casa? Si esta historia te llegó al alma, deja tu comentario. Regálame un me gusta y suscríbete al canal para seguir escuchando más historias reales como esta. Porque al final lo único que importa no es cuánto tenés en el banco, es cuánto amor verdadero tenés en tu vida. Y ese amor, a veces, hay que buscarlo en los lugares menos esperados.